¿Qué tal, chicos? Volvemos. Tenemos como fondo la canción Vasija de Barro. Es muy bonita esa canción. Ya. Voy a continuar. Ahora vamos a hablar sobre la siguiente parte, que estaríamos hablando sobre la música cuando vinieron los españoles. ¿Cómo crees que fue? ¿Qué es lo que pasó cuando vinieron los españoles? La música en la época colonial. ¿Sí? Cuando llegaron los españoles se introdujo en el Ecuador la guitarra. Bueno, en este caso la guitarra, y también habían otros instrumentos también. Otros instrumentos como la vihuela, la castañuelas y otros instrumentos de la época. Sí, estamos hablando hace más de 500 años. La mayoría de danzas festivas y rituales indígenas fueron prohibidas por la Iglesia Católica. Recuerden que los españoles, cuando vinieron con las creencias católicas religiosas, ¿cierto? Entonces los sacerdotes, los curas en ese entonces vieron las actividades que hacían los indígenas y prohibieron, dijeron no, eso está prohibido y no pueden hacer más esas actividades, y se cancela y no queremos saber nada, porque pensaban que estaban adorándole al demonio o algo por el estilo. Eso es lo que creían. Entonces aquí las creencias o las actividades que hacían los indígenas o nuestros ancestros en esa época fueron prácticamente canceladas y prohibidas. Bueno, sin embargo acá eh, la música a empezó a dar, a ser, a tener una evolución, una combinación con lo que había aquí en la época, y también con lo que trajeron los españoles. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que continúa. De ahí nacieron los salves, cantes y tonadas, el fandango y la zamacueca. Bueno, estos eran ritmos en ese entonces traídos por los españoles. No es que habían aquí esos ritmos, no habían, o sea, no había una definición incluso de ritmos musicales. Fueron los españoles los que trajeron, los que dijeron, este sí suena como una tonada, este suena como unos cantes, como un fandango. Entonces esos eran ritmos que trajeron de España, ¿sí? Y estos prácticamente se convirtieron en alma de las fiestas. Desde mediados del siglo XVI comenzaron a llegar los primeros africanos, y con ellos llegaron tambores, xilófonos, redoblantes, guasás. Hay un dato muy particular en esta situación, en esta época. Los ecuatorianos, como los africanos en ese entonces, que fueron traídos por los españoles, eran esclavos. Las personas que estaban aquí fueron esclavizados. Los que vivían aquí en América, en este caso aquí en el Ecuador, eran esclavizados por los españoles, y los africanos llegaron con ellos. Muchos de ellos escaparon, hicieron poblaciones, como aquí hay el sector de Chota, de Esmeraldas. Ellos pudieron hacer una civilización independiente posteriormente, pero había esclavitud, había bastante esclavitud, y los esclavos no podían escuchar absolutamente nada que los españoles o los terratenientes escuchaban. Bueno, no es que eran de ellos las tierras, sino que ellos vinieron y prácticamente se adueñaron de lo que no era de ellos, y bueno, y así surgió esta situación. Pero los españoles no dejaban escuchar, ¿sí? Ya con toda esa combinación de las música o de los ritmos españoles, europeos y los ecuatorianos, se empiezan a darse
los ritmos ya netos de acá del Ecuador, que en este caso serían los sanjuanitos, sanpedritos, salvazos, capiscas, salsas, etcétera. Hay muchos ritmos ecuatorianos, hay una infinidad de ritmos ecuatorianos. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué ritmos tenemos? ¿Cuáles ritmos? Bueno, hay muchísimos ritmos ecuatorianos, pero vamos a ver solo pocos en esta ocasión. Sí, voy a aprender unos pocos y vamos a ver de qué se trata. Ritmos ecuatorianos, vamos a ver cuál tenemos. Tenemos al pasillo. El pasillo es un ritmo que no es netamente ecuatoriano, pero se quedó aquí en el Ecuador. ¿Qué es lo que dice? El 1 de octubre, recuerda esta fecha, 1 de octubre. Todos los días 1 de octubre de cada año se celebra el Día Nacional del Pasillo. ¿Sí? Lo adaptamos como nuestro el pasillo, no es nuestro, es europeo, ese ritmo viene de un vals, pero le adaptamos como que fuera nuestro. ¿Sí? Y el 1 de octubre se celebra el Día Nacional del Pasillo. ¿Sí? Esa fecha fue designada en un decreto ejecutivo, quiere decir por la asamblea y todo eso, de los políticos y todo eso. En 1993 fue designado, ¿sí? Y fue escogida esta fecha justamente por el natalicio de Julio Jaramillo, quiere decir nació Julio Jaramillo. 1935 nació Julio Jaramillo, pero fue designada en 1993. El 1 de octubre de 1993 se designó como el Día Nacional del Pasillo. Bueno, vamos a ver qué más dice. El pasillo se encuentra a sus raíces europeas, ¿sí? Que llegó a América en el siglo XVIII, ¿sí? Cuando ya los españoles estaban acá, estaban ya liderando, habían presidentes también, ya estaba creciendo, empezó a llegar acá, pero como les decía, la gente acá no podía escuchar, ¿sí? No podía escuchar, y eso es lo que no dicen mucho los libros, o sea, solo nos enseñan otras cosas, pero acá no podían escuchar nuestros antepasados porque eran esclavos, y la gente que supuestamente eran los adinerados de ellos decían que no podían escuchar, que no se merecían escuchar. Ya uno de los exponentes, los primeros exponentes en el Ecuador es Aparicio Córdoba, es un compositor, ¿sí? También los guayacenses, Casimiro Arellano y Juan Bautista, también dos precursores del pasillo de danza, o sea, es un pasillo más alegre para bailar. Bueno, en sí el propio nombre del pasillo, ¿sí? es paso ligero. Antes se bailaba, solo que nosotros les pusimos como más lento, como para llorar, pero el propio nombre viene de significado que se dice paso ligero. Ahora les voy a poner un pedazo de una canción de pasillo para que usted pueda saber cuál es el pasillo. Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre, eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste, eres tú la primavera, yo el invierno oscuritiste, son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Ya ese es un pasillo ecuatoriano. En este caso estoy interpretando los hermanos Núñez, ¿sí? Hay varios pasillos, hay muchos pasillos, ¿sí? En este caso voy a nombrar algunos, el nombre de la canción y también el compositor. En este caso tenemos el pasillo Sombras,
El compositor es Carlos Brito y Rosario Sansores. También tenemos la canción Tú y Yo, justamente la canción que está sonando de fondo, ¿sí? El compositor se llama Francisco Paredes Herrera. Hay otra canción también que se llama Invernal. El compositor es Nicasio Safadi y José María Egas. Hay una canción que es muy conocida que se llama El alma en los labios. Hay dos compositores, uno que es la música y el otro es la letra, la lírica. El compositor de la música es Francisco Paredes Herrera. Y la letra es del poeta Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva fue un poeta que murió a muy corta edad, de la época de los decapitados, de los poetas muertos. Es Medardo Ángel Silva. También tenemos la canción Despedida, el compositor Gerardo Guevara. Esta canción se puede decir que es más contemporánea, más actual. De todas maneras, son solamente 5 pasillos que están aquí en la lista, pero son muchos más. Hasta aquí es la segunda parte de la clase del curso y continuamos con la siguiente en el siguiente video.